¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, que es el día martes 7 de abril de este año de la pandemia del 2020. Bienvenidos, gracias por seguir en este esfuerzo por compartir con ustedes la historia del pensamiento criminológico, la construcción del proceso penal, su naturaleza política y la indagación de la verdad como un ejercicio de control. Ayer platicaba con ustedes algunos temas que fueron interesantes sobre la expansión musulmana, por ejemplo, lo del concilio cadavérico, lo del piano. Y el día de hoy vamos a platicar de otros temas en esta secuencia cronológica, desde luego, porque creo que es importante en el ámbito pedagógico llevar una secuencia histórica, una secuencia cronológica, una línea de tiempo, porque en muchas ocasiones pues se nos enseñaba cosas temáticas, pero no ubicadas temporalmente, porque decíamos, bueno, entonces, ¿cuándo pasó esto y esto en qué momento? Y por eso siempre he sido de la idea de la línea de tiempo como un eje pedagógico, pero además la línea de tiempo nos va a servir para desarrollar estrategias procesales, como lo veremos mucho más adelante, porque todavía tenemos bastante por compartir en estas sesiones. Y bueno, desde luego, deseando que se encuentren bien, que estén a buen resguardo, que no salgan, por favor, no salgan, no salgan, no salgan, mantengan la higiene. Vienen los días difíciles, entonces no salgan, por favor, no se contagien, no propalen nada absolutamente. Aquí vamos a estar con ustedes diariamente, eh, todos los momentos a la 1 de la tarde para poder seguir charlando. Bueno, empecemos entonces. Quiero llevarlos nuevamente al continente europeo, quiero ubicarlos en estas épocas del sistema feudal que recuerdan que les platiqué el día de ayer, un sistema feudal que desde luego pues no va a tener pues un éxito económico porque era más bien un modelo de explotación, pero pues, era lo que había. En Europa hay una gran cantidad de grupos sociales, étnicos, culturales, muy amplia. Y cuando les hablo de la cruzada que hace Carlo Magno para reconstruir el imperio sacro romano germánico, que también va a ser conocido como el imperio carolingio, precisamente porque es Carlo Magno el que lo lleva a cabo, el imperio carolingio, perdón, eh, se van a encontrar muchas culturas. Lo que antes era Hispania, la Hispania romana, que es a lo que los musulmanes le van a llamar al-Andaluz, como lo platicábamos ayer, en esa región hispánica, tuvieron antes de los musulmanes y después de la caída del Imperio Romano de Occidente, quiero hacer esa aclaración, tuvieron presencia una expresión cultural, social, étnica de los godos y también luego los visigodos. Los godos no eran como unos agordos, no, no, los godos es una denominación que tenían pueblos germánicos de lo que hoy conocemos como Alemania. Y los pueblos y los visigodos crearon también su compendio de leyes, así como los romanos tuvieron su corpus juris civilis, su digesto, los godos y los visigodos van a tener una legislación que va a tener un impacto muy grande en Hispania, en Al-Andalus y lo que conocemos como España. Esa legislación goda y visigoda se conoce con el nombre de fuero juzgo. El fuero juzgo. El fuero juzgo no es español, ¿de acuerdo? El fuero juzgo
es una ley goda y visigoda. ¿Cuándo está datada esta ley? 685 después de Cristo, aproximadamente. Y quiero traerles a colación dos partes o dos artículos, dos leyes del fuero juzgo que son interesantes por lo que tiene que ver con nuestra actividad. La ley tercera, Égica y Huitza. Égica y Huitza fueron reyes godos, entonces bajo su periodo se expiden esas leyes y por eso se identifican con el nombre de esos reyes. Dice, si hay una demanda que vale tanta cantidad, una cantidad 300 soldos, o sea, eso es una feria de aquel tiempo, establecemos que el acusado debe ser traído ante el juez y debe ser constreñido, obligado, como manda la ley caldaria. ¿Qué es la ley caldaria? Ayer que platicábamos del proceso penal o antier, no recuerdo con exactitud, les hablaba de esta práctica de meter las manitas en un cadalso de agua hirviendo. Los godos, los pueblos germanos, también utilizaron eh, el caldo, el cazo para poner agua hirviendo, pero a diferencia del proceso romano en cuanto a la testificación, los pueblos germanos, los godos, van a utilizar esto para acreditar si la persona es culpable o no es culpable del hecho que se le está atribuyendo. Los pueblos godos y visigodos van a practicar ordalías. Ordalía, como les había dicho en las primeras sesiones, es un juicio en el que se apela a recursos de carácter natural. Y en el caso concreto de los pueblos godos y visigodos, se van a utilizar mayoritariamente dos. La ley caldaria, que es meter la mano, parte del antebrazo en el agua hirviendo, sacarla y si no hay lesión, imagínense, si no hay lesión, la persona es inocente. Si hay lesión, la persona es culpable. Esto en los temas de deudas, de demandas por deudas, ¿de acuerdo? Pero en los temas criminales, lo que se va a ordenar hacer, sobre todo en los delitos de robo, porque recordemos que en los delitos de sangre está la venganza de sangre, que ya hemos platicado de ella, pero en otro tipo de delitos, como es el robo, que es un delito recurrente, lo vimos en las 12 tablas, en el caso de los pueblos germanos del norte, se va a aplicar el que la persona acusada de un robo debe de caminar sobre brasas de carbón ardiendo, brasas de carbón, caminar, y si después de 3 días, la persona no tiene lesiones, era inocente de la acusación que se le hacía. Pero por el contrario, si la persona tiene cicatrices, esa es prueba de su responsabilidad. Esta es la forma como comienzan a pretender averiguar la verdad de los hechos, la responsabilidad de una persona, su participación en el mismo. Esto es por cuanto al pueblo godo, pueblo visigodo, ¿de acuerdo? Y dentro de este fuero juzgo vamos a encontrar otra disposición que les comparto. Estamos hablando del fuero juzgo 685 después de Cristo, zona que hoy conocemos como España. Aunque fue de los pueblos germánicos del norte, pues llega y se implementa y permanece en España. Los pueblos godos y visigodos en el fuero juzgo prohibieron las penas trascendentales. ¿Les suena? Es decir, dice la ley octava, Eurico, porque fue el rey godo Eurico quien la emitió. Todos los pecados deben seguir a aquellos que los hacen. Así que el padre no sea penado por el hijo ni el hijo por el padre. Es decir, la responsabilidad es personalísima. Qué interesante que desde aquella época estaba la prohibición de las penas trascendentales.
¿Qué es una pena trascendental? Aquella que trasciende de una persona a otra y generacionalmente. Lo que sí ocurría en el sistema feudal. Vamos a hablar de ello un poco más adelante. Pero en el feudo, las penas sí eran trascendentales, no para los godos ni para los visigodos. Ese es algo que quise compartirles en esta cuestión. Heriberto, ¿cómo estamos? Buena tarde. Hay algunos que van a aprobar por asistencia, porque ahí están presentes, qué bueno que están. Alfredo, Jorge, Karenina, Rosario, ¿cómo están? Bueno, eso es lo que ocurre en aquella época. Y si ustedes se dan cuenta, hace un momento les hice hincapié de que no es lo mismo el Imperio Romano de Occidente al Imperio Romano de Oriente. ¿Se acuerdan cuando les hablé de Constantino? ¿Les acuerdan cuando les hablé de que se hace la capital de Constantinopla y que por otra parte está el Imperio de Occidente? Después de que Atila, el azote de Dios, hace todo este asedio, es el Imperio Romano de Occidente. Cuando ese cae, surge la Edad Media, que la dividimos en Alta y Baja Edad Media. Pero el Imperio de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, no cae. Y ya no se le va a llamar Imperio Romano de Oriente, se le va a llamar Imperio Bizantino, el Imperio Bizantino. Ese va a permanecer allá en Constantinopla. Ahí, inclusive, cuando surge el Islam y los musulmanes comienzan su expansión, uno de los emperadores bizantinos, Heraclio, hace una jugada magistral, porque llega a acuerdos con los musulmanes, no los combate, los apoya y Heraclio se convierte en uno de los más grandes emperadores de Oriente, precisamente por los acuerdos a los que llega con los seguidores de Mahoma. Esto va a permitir que el imperio bizantino se mantenga, ya con una reducción de territorio, pero aún así va a ser un importante en la conducción de lo que va a venir en los siguientes años. Los musulmanes, como lo hemos visto, van a dominar prácticamente toda Europa, lo que motiva el surgimiento de Carlomagno, el imperio carolingio, la constitución del Estado feudal, pero a donde no llegan a sacar a los musulmanes es España. En España van a permanecer por mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, mientras esto está así, eh, comienza una expansión de los turcos. Es decir, mientras los musulmanes han sido repelidos por la alianza entre Carlomagno y la iglesia, los turcos van a empezar a tener una expansión que va a generar preocupación en la iglesia cristiana y en el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cuándo va a comenzar esto? Por allá del año 800, 900 después de Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer el Imperio Bizantino ante esta amenaza en que los turcos se empiezan a expandir? Pues desafortunadamente va a tener el Imperio Bizantino algunos dirigentes pues no de muchas luces intelectuales. Y en el momento de mayor algidez del riesgo de la expansión turca, en el Imperio Bizantino se encontraban concentrados sus integrantes, muchos de ellos religiosos, en discusiones como la siguiente: ¿tienen sexo los angelitos? Es decir, los ángeles, esos que tienen alitas y todo, ¿tienen género? ¿Son angelitos o angelitas? ¿Cuántos angelitos pueden caber en la cabeza de un alfiler? ¿Puede un angelito volar hacia atrás, o sea, volar de espaldas? Esas eran las discusiones. Eso es lo que mantenía durante años sínodos, conferencias virtuales, así como la que estamos teniendo ahorita usted y yo, allá en Bizancio. Eh, sí, aunque parezca absurdo, pero eso es lo que discutían. Por eso hoy en día se usa la palabra discusiones bizantinas
para hacer referencia a aquellas discusiones que no tienen ningún sentido. Imagínense si podían volar, si podían volar de espaldas los, eh, los angelitos. Esas son las discusiones bizantinas. Entonces, mientras están discutiendo esto, pues los turcos van avanzando y le van ganando todo el terreno al imperio bizantino. Entonces, ante esta situación, Europa comienza a preocuparse. ¿Por qué se preocupa Europa? Porque dice, a ver, yo ya quité a los musulmanes, pero ahí vienen los turcos. Y este imperio bizantino está en la lela, o sea, nos van a volver a invadir. Va a haber un problema muy grave. Pero se va a generar otro enfrentamiento entre los antiguos aliados. ¿Quiénes son los antiguos aliados? La Iglesia cristiana como institución y el Imperio Sacro Romano Germánico. El Imperio Sacro Romano Germánico, que es hereditario en cuanto a su descendencia y que tiene a diferentes emperadores pequeños en diferentes zonas de Europa, van a comenzar a tener un enfrentamiento por la siguiente razón. El jefe del Sacro Imperio Romano Germánico es quien está decidiendo los nombramientos en la iglesia. Fíjense nada más. Y sus colaboradores, jefes en otras regiones, hacen lo mismo. Es decir, un encargado de una zona de determinada parte de Europa dice, a ver, mis compas, mi compa, a ver, compadre, vente para acá. Fíjate que te voy a nombrar clérigo. ¿Clérigo? Sí, sí, tú vas a ser clérigo, hombre. Tú vas a encargarte de la iglesia en tal lugar y tú, mi hermano, te vas a ir a esta iglesia y vas a ser obispo y vas a hacer aquello. O sea, así se repartían los puestos. Y la iglesia cristiana decía, oye, no, 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 eso es mío, esa es mi chamba. Y el poder del imperio sacro romano germánico le decía, no, 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 tú no te metas en lo mío, yo no me meto en lo tuyo. Oye, pero es que si estás haciendo nombramientos eclesiásticos, claro que los estoy haciendo porque la gente que está en mi territorio depende de mí. Yo no dependo de ti. Uy, imagínense nada más. Entonces las cosas se pusieron color de hormiga. Y va a existir un fenómeno en la historia europea que se llama la querella de las investiduras, así se llama. Es un proceso de enfrentamiento entre la iglesia y el poder real o el poder feudal o el poder de los emperadores por el tema de los nombramientos. Y esta situación se va a generar cuando empiece el año 1000 después de Cristo, 1040, 1050, empiezan ya las discusiones y el fuerte enfrentamiento. Cuando le dice la iglesia a algunos de sus clérigos y a los clérigos nombrados por el rey, por los emperadores, perdón, y les dice, oigan, pues, sus nombramientos son nulos, son inválidos. Y todo lo que ustedes tienen le pertenece a la iglesia. Y entonces los clérigos dicen, no, 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 no. Las cosas que nos ha dado el emperador son nuestras. Y él nos ha nombrado. Ah, sí, le contesta la iglesia. Entonces, ¿saben qué? A partir de hoy queda prohibido el matrimonio de sacerdotes. Porque no quiero, dice la iglesia, que ustedes estén heredándole sus supuestos nombramientos de obispo, de clérigo, a sus hijos. No, 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 no. Lo vamos a decidir nosotros. Esa fue la razón del celibato. Y se establece en esta época de la querella de las investiduras, porque antes pues se podía tener familia, tener hijos, tener derechos hereditarios, pero este enfrentamiento va a provocar que en la iglesia cristiana se establezca el celibato. Y entonces este fuerte enfrentamiento va a provocar que la iglesia cristiana diga lo siguiente. La iglesia cristiana está por encima, la autoridad del Papa pues, está por encima de cualquier señor feudal, de cualquier señor siervo, de cualquier emperador y de cualquier rey.
La iglesia cristiana no se ha equivocado en el pasado, no se ha equivocado en el presente, ni se equivocará en el futuro. Por encima del Papa no hay ninguna autoridad. Tómala. Ese es el edicto que emite la Iglesia cristiana como conclusión de la querella de las investiduras y pone la lanza en ristre contra todos los reyes, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de todos sus colaboradores. Es una declaración de guerra abierta, mientras los turcos pues, siguen avanzando. En esta situación, eh, pues hay muchísima confusión en Europa por este enfrentamiento político y va a ocurrir algo que lo voy a dejar a la consideración de ustedes. Ustedes dirán qué fue o qué no fue. Se dice que antes de este conflicto de la querella de las investiduras, hubo un árabe, de esos que pues, los cristianos no querían, que se puso a escribir todo lo que tenía que ver con el mundo de los muertos, así como el libro de los muertos de los egipcios. Y según este árabe, se llamó Abdul al-Asred, mejor conocido como el árabe loco, y que supuestamente escribió un libro que es más profético que el Corán, según, ¿ok? Y ese libro trae muchas enseñanzas, inclusive de cómo poder traspasar a otra dimensión, ir al mundo de los muertos y regresar. ¿Qué les parece? Bueno, ese supuesto libro que se escribió en esa época, un autor muy recomendable que se apellida Lovecraft, estadounidense, se murió de la risa en el siglo XIX, no, siglo XVIII, sí, siglo XVIII, cuando le decían y le preguntaban sobre ese libro, que qué opinaba sobre el libro que había escrito un árabe loco. Y a él le ganó la risa porque les dijo, señores, por favor, soy un autor de ciencia ficción. Ese libro lo inventé yo después de haber leído este libro, dice. Leí este libro, dice Lovecraft. Y entonces se me ocurrió inventar el personaje del árabe loco. Y de que el árabe loco, pues, podía tener contactos con muertos, etc. Dice, el libro, el Necronomicron, salió de mi imaginación. Dicen que quien lee este libro o queda loco o muere de forma violenta. Les puedo decir que ya lo leí y me pasó lo primero. Pero los que lo quieran leer, ahí vienen cantidad de conjuros, signos. ¿De qué cultura creen ustedes? La sumeria, babilónica y mesopotámica. El Necronomicron. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, ya le va a tocar a cada quien de ustedes determinar que sí, que no. Bueno, vamos a regresar a Europa, donde están teniendo esta crisis de identidad, de política, de peleas, de invasiones, de riesgos para la fe cristiana, porque imagínense, vienen los turcos, no, o sea, sería el acabose, porque los turcos son musulmanes, entonces sería una nueva reconquista de Europa, entonces la iglesia le dice a los señores feudales, le dice a los emperadores, a los reyes, a ver, espérate tantito, ya dijimos que el Papa es la máxima autoridad, entonces ahora lo que tenemos que, en vez de estarnos peleando tú y yo, vamos a entendernos y vamos a pelearnos con los invasores. O sea, necesitamos acabar con todo lo que sea árabe,
con todo lo que sea turco, con todo lo que sea musulmán, porque ahí vienen de nuevo. En vez de que nosotros nos hubiéramos empoderado, nos pusimos a pelear, los de Bizancio se pusieron a discutir los angelitos y ahí vienen de nuevo las hordas a invadirnos. Entonces, vamos a hacer algo, le dice. ¿Qué te parece si organizamos unas cruzadas? Vamos a empezar a armar a nuestra gente y empezar a expulsar definitivamente a todo lo que pueda ser arábigo de de todo el continente europeo. Ok, se ponen de acuerdo el poder real, el poder espiritual, para llevar a cabo eso. ¿Cómo creen ustedes que le decían a eh, los árabes? A los árabes se les decía de muchas maneras. Pero ¿cómo creen ustedes que en árabe se dice adversario, oponente, enemigo? ¿Mm? En árabe al adversario se le dice shaitán, shaitán. De ahí los cristianos van a construir un concepto, Satán, Satanás, el adversario. Pero además, déjenme decirles que se va a crear un concepto también nuevo. Bueno, no era un concepto nuevo, ¿eh? Se le va a dar una concepción distinta a un concepto que nos viene de Grecia y del que nos hablaba mucho Sócrates. Sócrates decía, conócete a ti mismo y conócete a ti mismo para que puedas dominar tus instintos, tu alma, tu daemon. En griego, alma es daemon, tu demonio. ¿Han escuchado esa frase que dice nuestros demonios internos, algo así? Bueno, pues todo esto lo va a utilizar cierto sector de la iglesia cristiana en estas luchas políticas, militares e ideológicas para expulsar de el continente a aquellos que no profesan su fe. Entonces las cruzadas tienen como objetivo prioritario acabar con los moros. ¿Moros? Sí, también se les decía moros a los árabes por el color de su piel. Moro. ¿Ah? Moriscos, el arte morisco. ¿Ok? Entonces déjenles cuento la siguiente anécdota. Los cristianos, en el caso de los españoles, cuando van a unirse ya a las cruzadas, porque ya hay acuerdos entre sus reinos, y dicen, sí, también vamos a entrarle a reconquistar sobre todo la parte media y sur de España, porque han de reconocer, cuando puedan vean la Alhambra de Granada, el Califato de Córdoba, bueno, son bellísimas ahí la Alhambra, por favor, la Alhambra. Bueno, entonces los españoles van a empezar a unirse a este movimiento europeo de las cruzadas, que fueron 9 en total. Van a durar desde 1040, 1070 hasta 1244 más o menos, porque son por episodios, son por zonas. Y cuando los españoles se suman a estas cruzadas para reconquistar el territorio español, se van a encargar, se van a apoyar en su fe cristiana, pero sobre todo en un apóstol que se llamó Yago, Yago, así con Y, Yago. Pero en la fonía española castiza, San Yago no se escuchaba tan adecuadamente y decidieron ponerle una cruz, que por cierto por la cruz es el nombre de cruzadas, y esa cruz derivó en Santiago. Entonces ya no es San Yago, es Santiago. Entonces Santiago es uno de los apóstoles que más fe se le tiene en la religión cristiana y sobre todo en España, porque existe el señalamiento de que este apóstol caminó desde el norte de Alemania hasta el norte de España, donde aparentemente se lanza una hoguera o muere de alguna manera, se sacrifica, y ese lugar se llama Compostela, y en honor a él se llama Santiago de Compostela. Entonces Santiago era un santo muy venerado y que era muy aclamado en todas estas cruzadas, en todas estas guerras contra los árabes,
y decían que cuando los españoles iban perdiendo una batalla, pues rezaban y invocaban con fe a Santiago y que entonces el cielo se abría, las nubes se abrían y aparecía la figura de Santiago montado en un caballo blanco con una lanza, momento que los moros volteaban, se espantaban y ahí aprovechaban los españoles para escabecharlos. Entonces, por ese tipo de acciones, los españoles le pusieron un apodo a Santiago. ¿Qué apodo creen que le pusieron? Matamoros. Santiago mata moros. Ahora empezamos a entender por qué varias regiones de República Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba, de Haití, llevan el nombre Matamoros. Se ha puesto a pensar cuántas ciudades de México llevan el nombre de Matamoros. Matamoros, Tamaulipas, de Rigo Tobar, por ejemplo. Matamoros, Puebla. Matamoros, Oaxaca. Matamoros, en Sinaloa o en Sonora, si mal no recuerdo. Y así, cantidad. Derivado de ello, de ahí viene de toda esta cuestión bélica y de fe. Eh, pero va a ocurrir algo que va a preocupar todavía más a la iglesia cristiana en estos tiempos convulsos de los que les estoy hablando, porque por un lado tienen que guardar el equilibrio con el poder real, el poder de los hombres, por otro lado tienen que mantener la fe cristiana en Europa, tienen que combatir contra los árabes, contra los turcos, pero de repente les empieza a llegar información entre todas estas batallas, entre todas estas guerras, que les dicen, oigan, pues sucede que pues los árabes no son precisamente nuestros adversarios, ¿eh? Dice, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, pues sí son de otra religión, sí, cierto, traen el Corán y son muy aguerridos, pero hemos encontrado en nuestros recorridos por Europa y principalmente en el sur de Francia, estamos encontrando a personas que traen una ideología completamente distinta a los árabes y a los cristianos. Y entonces la iglesia y el papa dicen, a ver, necesito que me traigan esa información, de qué se trata. Y entonces ya le explican. Sucede que hay un grupo de personas que han estado aparentemente estudiando temas de filosofía, temas históricos, y dicen que la forma en cómo se practica el cristianismo no es la adecuada. Ah, no, y entonces dicen ellos que la realidad de todas las cosas es de que el mundo fue creado por dos entidades, una buena y una mala, que la mala es la que creó todo lo material y que la buena fue la que creó pues la vida. Y hay un enfrentamiento constante entre ellos, pero que a los dos se les tiene que atender, pero se debe uno de despojar de las cosas materiales. ¿Les suena parecido esto que les estoy platicando? ¿Se acuerdan de Hormuz? ¿Se acuerdan de Arimán? ¿Se acuerdan del maniqueísmo? Bueno, pues todas esas creencias que se creían ya inexistentes, resulta ser que existen y están presentes en el sur de Francia, y que quienes la practican se denominan cátaros. La iglesia los denominó albingenses. Y cuando les dicen esto al Papa, el Papa entra en preocupación legítima porque nunca pensaron que el verdadero riesgo de su fe estaba dentro de sí mismo, dentro de sectores del cristianismo que estaban propugnando por quitarle comodidades al Papa, a la Iglesia, y con una concepción completamente distinta a cómo ellos estaban profesando su fe. Entonces, por esa razón, es que la Iglesia le ordena a los nobles franceses, concretamente, a que vayan a acabar con toda esa legión de traidores.
¿Cuándo ocurre esto? En el año 1184. Señoras y señores, 1184 es el año del nacimiento de las bases de lo que posteriormente será la Santa Inquisición. Es la primera vez que se da una instrucción para que cuerpos armados vayan, persigan y detengan a los cátaros, a los albigenses. Y esta cacería se lleva a cabo en sus términos. Pero cuando detienen a los cátaros, cuando detienen a los albigenses, estos se niegan a declarar cuáles son sus rituales secretos, cuál es la forma de sus rezos, cuál es el sustrato de fondo de su filosofía. Esta impotencia en la cruzada albingense es comunicada al Papa para decirle, Señor, sí los tenemos detenidos, hemos matado a varios, pero no hablan, no dicen y no sabemos quién sea su dirigente. No lo sabemos. Eso nos tiene sumamente limitados. El Papa tiene que pensar de qué manera puede lograr que se obtenga información de estos detenidos. Por un lado voltea y están los árabes, los turcos. Por otro lado voltea y están los emperadores, los reyes. Y luego los albingenses con esta bronca. Y se tiene que recuperar uno de los sitios más importantes para la fe cristiana, que es Jerusalén. En esos momentos había dos sitios de fe fundamentales, Santiago de Compostela y Jerusalén. De repente van a aparecer unos jóvenes franceses que se van a ofrecer a darle seguridad a quienes viajan hacia esa tierra sagrada, Jerusalén. Wow. En medio de la tormenta, un poco de paz. Qué bueno, muy bien. Y estos jóvenes franceses pues se dedican a custodiar prácticamente a quienes quieran hacer una caminata desde donde sea, España, lo que es Francia, Alemania, hacia Jerusalén, garantizándoles su integridad para que no sean, lo de menos era ser asaltados, era ser masacrados por los árabes, que son los que tienen el control de Jerusalén. Este grupo de jóvenes franceses van a lograr con el paso de los años quedarse a vivir dentro del templo del rey Salomón. ¿Qué habilidades tenían estos jóvenes franceses para lograr una hazaña de esta naturaleza? Pues en el Vaticano, en el entonces Vaticano, pues hay mucha sorpresa, mucho jolgorio porque está permitiendo que los cristianos vayan, pero también muchas interrogantes, de decir, ¿qué han hecho? ¿Cómo le están haciendo para poder lograr estas personas estar conviviendo sin problemas con los propios árabes? Bueno, vamos a ver posteriormente cómo es que esto se, eh, se está dando en esos términos tan preocupantes, ¿no? Pues resulta ser, mis estimados videoescuchantes, que ante la situación que se presenta en Europa, ante la cuestión de tantos uh, problemas económicos, sociales que se están generando, el Papa en 1184 emite la bula Ad Abolendam, que es la que instruye la persecución de los cátaros. Ese documento histórico se considera como el fundador del Tribunal de la Santa Inquisición, que va a tardar todavía un poco en estructurarse, en tener un proceso.
pero como no logran obtener información de estos personajes detenidos, no delatan a nadie, no dicen quién es su dirigente, pues entonces otro papa va a emitir pues una terrible, terrible bula que se llamó Ad Extirpanda. Esta bula es la que legitima el empleo de la tortura para averiguar la verdad que Dios quiere conocer. Autoriza la tortura para averiguar la verdad que Dios quiere conocer. Ad volendam, ad extirpanda, perdón. Ad extirpanda en la bula que legitima la tortura para obtener confesiones. Y a partir de ahí, hombre, olvídense, en toda Francia comienza a aplicarse la tortura para obtener las confesiones de los cátaros, de los albigenses. Los relatos a los que llegan a tener acceso son brutales. La información es brutal. Le para los pelos al Papa de saber las prácticas, los rituales de esta secta. Su único remanso que está teniendo, pues es que hay unos franceses buenos que los están ayudando para que la gente vaya hacia Jerusalén. Pero, pues en medio también de todo esto, la preocupación del Papa decir, oigan, ¿y estos qué? Oiga, fíjese que los franceses allá que nos están ayudando quieren una audiencia con usted. Ah, claro, que vengan. Y ahí vienen los jóvenes, bueno, ya los señores, ya para ese tiempo. Llegan a la casa papal, se dan un encerrón de varias horas, varias horas. Cuando salen los caballeros franceses, el rostro pálido era el del Papa. Tuvo que emitir en ese momento otra bula, en ese instante. A través de esa bula, estos señores que estaban saliendo se volvían inmunes, inmunes a cualquier proceso, a cualquier acusación, a cualquier investigación. Solo respondían ante el Papa. Estaban autorizados a no pagar ningún diezmo. Estaban autorizados a cobrar y participar de las ganancias de la iglesia. Esa bula que le sacaron y que llevaban bajo el brazo es la bula fundacional de la Orden de los Caballeros del Temple, mejor conocidos como los Templarios. ¿Qué le fueron a decir al Papa? ¿Cómo lograron arrancarle una bula de estas dimensiones? Se convirtieron en la organización económica, política y militar más importante e influyente de Europa, los Templarios. ¿De qué hablaron? Lo platicaremos en su momento. Mientras todo esto está sucediendo, quiero llevarlos ahora a una parte de una isla que se encuentra cerca de Italia. Esta isla se llama Sicilia. Y esta isla, por su posición geográfica, era codiciada como lo fue por Cartago con Aníbal, como lo fue por Alejandro Magno, como lo ha sido en toda su existencia. Sicilia estaba dominada por fuerzas francas, los que hoy son los franceses. Y en una ocasión, el ejército francés, los soldados franceses que andaban por ahí, ejerciendo las labores de control, se pasaron de vino y ultrajaron a mujeres sicilianas, a una gran cantidad de mujeres sicilianas fueron ultrajadas. ¿Cuál fue la respuesta de los sicilianos? ¿Quedarse callados? ¿Resistir? No. Ante esa afrenta, los sicilianos se organizaron para matar a los soldados franceses que habían ultrajado a sus mujeres. Y no solamente los mataron,
A los que quedaron vivos los apresaron y a otros los expulsaron. Y de esta manera recobraron la independencia de Sicilia. Esto ocurrió en 1284. Este evento es conocido como las vísperas sicilianas. Quizá, estimadas, estimados, se estarán preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con la criminología, con el proceso penal, con la investigación? Mm, Quizá muy poco. ¿Saben cómo se sentían los sicilianos después de haber vengado a sus mujeres? Después de haber expulsado al ejército francés de Sicilia y recuperada su independencia. ¿Saben cómo se sentían? Orgullosos, pagados de sí mismos, seguros de sí mismos. Se sentían, como decimos en México, machos. ¿Cómo le decían a Hugo Sánchez en España? Ole macho, ¿lo recuerdan? ¿Saben cómo se dice macho o valiente en el dialecto de Palermo? Mafiusi. Io sono Mafiusi. 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 ¿Les suena el término? Cuando se porten bien, les voy a platicar. Bueno, tengo que platicarles de ello. Nada más que ya me volaron el libro. Io sono Mafiusi. Estamos ante el origen del concepto de la palabra mafia. Y este evento, las vísperas sicilianas, le va a dar una identidad de grupo, de comunión y de defensa, que 4 o 5 siglos después va a derivar en la creación de una de las organizaciones criminales que hoy en día sigue afectada, sí, pero viva y dominando gran parte de la economía mundial, la mafia. El día de mañana vamos a dedicarlo a la Inquisición, a una de las historias más apasionantes que existen en el ámbito criminológico, procesal penal, de investigación. ¿Cómo se constituyó la Inquisición? ¿Cuáles son los grandes casos? ¿Quiénes fueron los grandes inquisidores? ¿Cómo fue el proceso inquisitorial? ¿Cómo se averigua la verdad? ¿De quién corresponde la carga de la prueba? ¿Qué se investigaba? ¿Existe el demonio? ¿Existen los angelitos? Todo eso y más lo platicaremos el día de mañana. No salga, por favor, lávese las manos, cuida a los suyos, cuidémonos entre todos. Muy buena tarde.